de ustedes han visto una versión de la Navidad un poquito diferente a la que celebramos nosotros. Seguramente hay muchas películas y muchas cosas que nos muestran cosas diferentes. Yo no sé cuántos, algunos de ustedes seguramente han ido a Tierra Santa y han visto cómo seguramente en estos días debe haber una avalancha de turistas y de peregrinos que van a Belén a celebrar el sitio donde se dice que Jesús nació. Sin embargo, en este momento no sé si para muchos será noche de paz o será noche de guerra, sobre todo porque Belén está en territorio palestino, en Cisjordania. Y yo me imagino y pensaba en todos esos turistas, personas que esperaban turistas, y creo que esta vez la cosa no va a ser como tan buena para ellos. Bueno, porque no celebran noche de paz, sino más bien como una noche de guerra. Pero no es de esa guerra que estamos hablando, no es de esa guerra que quiero que hablemos hoy, ¿no? Por tradición nosotros celebramos la Navidad adornándola con luces, con bellos adornos, con pesebres que yo creo que no se parecen en nada al original, yo creo. Yo creo que porque allá no había trencitos, no sé si había tantas luces, no sé si habría tantas cascadas. Bueno, igualmente nos damos regalos, comemos cosas ricas, nos esforzamos porque sea la época más feliz del año. Todos dicen, no, esta es la mejor época del año, ¿no? Y dicen algunos autores, como les voy a compartir ahora, que romantizamos demasiado la Navidad. Como que no lo que es, y sobre todo nosotros. Ahora, seguramente ustedes han visto películas estos días de Navidad, y yo veo la Navidad del norte, con el árbol, con el Santa Claus, y digo, no, esto es que está lejos de lo que realmente es la Navidad. Y como digo, algunos autores dicen que romantizamos demasiado la Navidad. Sobre todo cuando nosotros leemos los relatos del Evangelio, que tratamos de ser los más fieles posibles del nacimiento de Jesús. Pero por nuestra cabeza no pasa el hecho de que en la Navidad sea algo sombrío, que haya algo que no traiga felicidad. No, pues no, es Navidad, todo es felicidad. Y no sabemos si realmente todo es felicidad. Y aunque tratamos de celebrar la Navidad de una manera de lo más humanamente posible, se nos olvida, o quizás no se nos olvida, pero como que no le da mucha trascendencia a aquellos hechos sobrenaturales que tocaron la Navidad. Por ejemplo, unos hechos sobrenaturales de la Navidad, que María concibió al niño por obra y gracia del Espíritu Santo. Más sobrenatural que eso, por favor. Y nosotros lo creemos por fe. Algunos de pronto hasta se burlan de nosotros porque ¿cómo es que creemos una cosa tan fantástica como esta, ¿no? O que la estrella que apareció guiando a los reyes y que llegaron allí al pesebre, y uno dice, bueno, ¿y quién se iría detrás de una estrella? Quizás de pronto ni siquiera los que seguían por el zodíaco o por el horóscopo irían detrás de eso, pero es un hecho sobrenatural también, que conocemos, que recordamos, pero que, como digo, no le damos demasiada trascendencia. O que leemos que aparecieron los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Son hechos sobrenaturales. Sin embargo, olvidamos todo lo sobrenatural, todo lo demás sobrenatural que sucedió en el nacimiento de Jesús. Y como vamos a leer el texto ahora de Juan, en el libro de Apocalipsis, él nos va a mostrar qué fue lo que pasó en el cielo. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué fue lo que aquí en la tierra pasó? Lo que sabemos, ¿no? María teniendo el niño, llegaron a Belén, los pastores, todo lo que nosotros hemos leído. Pero no sabemos qué fue lo que pasó en el cielo. Y lo que vamos a ver ahora precisamente tiene que ver con esto, que es lo sobrenatural, lo que se va más allá de nuestra realidad, que a veces ignoramos nosotros. Y lo que significó que Jesús se hiciera hombre y naciera en ese pesebre. Pero cuando ignoramos eso, nos perdemos el privilegio de ver el cuadro completo. Ignoramos lo que la Biblia nos explica y un dato importante, lo que nos indica hasta donde nuestra razón alcanza, porque lo que nos muestra Juan en Apocalipsis lo entendemos por partes, pero no lo entendemos todo. Y lo que significó la Navidad, que es muy importante. Entonces quiero que veamos un relato que nos muestra otra faceta de la Navidad que hemos ignorado y que de verdad nos revela lo que de verdad debemos celebrar.
Y ahora les comparto entonces el texto en Apocalipsis capítulo 12. A ver si esta vez lo puedo compartir. Apocalipsis capítulo 12. Si tienen su Biblia ahí, pues me ayuda para que la podamos leer. Si no, aquí se la comparto. Así está acá. Listo. Ok. Aquí está. ¿Están viendo? ¿Están viendo ahí el texto de Apocalipsis? ¿Todavía no lo ven? Ya, listo. Ok. Lo que dice Apocalipsis 12, todo el capítulo 12 dice Juan, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Noten esto. Lo que está diciendo Juan es que esto fue lo que pasó en el cielo el día de Navidad. Dice así, vio una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores del parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso. Noten esto, algo más pasó. Otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y los arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Noten esto, leo otra vez el versículo 4 que dice así. Cuando la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y los arrojó a la tierra, cuando a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo. Noten ustedes cómo se identifica ese hijo, que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Versículo 7. Entonces, y noten lo que sucede en el cielo. Imagínense ustedes, hice la imaginación de lo que nos está contando Juan, de lo que sucedió el día de Navidad, cuando nace el niño. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego vi y oí una voz que resonaba por todo el cielo, que decía, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa de delante de nuestro Dios día y noche, noten esto, día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Otra versión dice, y por el testimonio de la palabra. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Noten ustedes, hay una guerra, una batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón de 7 cabezas horrible. Y dice, pero fue vencido. Dice, alégrense, no solamente en la tierra, también en el cielo. Los que viven en el cielo, alégrense. Pues el terror vendrá sobre la tierra y el mar. Pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, noten ustedes otra vez, vuelve y persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Luego el de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer, y este versículo 17 es muy importante. El dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se manifiestan firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla del mar. Noten esto que es muy interesante. Vamos a ver varias cositas. Hay un librito, este librito que
que estuve consultando sobre, dice Juan Stan sobre Apocalipsis, es uno de los mejores comentaristas sobre Apocalipsis, dice lo siguiente. Dice, el capítulo 12 de Apocalipsis ofrece una perspectiva muy diferente sobre la Navidad. Este pasaje navideño, no sé ustedes por lo que uno dice, pero este pasaje, ¿cómo no lo habíamos conocido en Navidad? Dice, este pasaje navideño no aparece en el leccionario eclesiástico para la época, como tampoco es probable que sea texto para sermones de la ocasión. Aquí no tenemos nada de Navidad, hoy es Navidad, un día de alegría y felicidad, sino más bien un día de amenaza, peligro y lucha, dice Juan Stan. Ahora, es muy extraño, ¿no? Seguramente ustedes estarán diciendo, uy, pero ¿cómo es que este pasaje nunca lo habíamos ni siquiera relacionado con la Navidad? Pero ustedes vieron lo que dice ahí. Dice Juan, quiero contarles algo que viene del cielo. Algo que pasó cuando este niño nació. Y como decía, quizás esta versión de Navidad nunca nos la habían contado. Y menos la hemos visto en una tarjeta de Navidad. Nadie ha visto eso. Escuchamos de un niño recién nacido, bueno, de tantas cosas, pero ese texto nunca, ¿no? Sin embargo, esta es una historia más real porque es el resto del cuadro de lo que sucedió en aquella noche fatídica que para nosotros es noche de paz. Para todos es noche de paz, ¿cierto? Y cantamos noche de paz. Pero cuando vemos todo el cuadro completo de lo que sucedió en el cielo, recuerden, porque nosotros aquí en la tierra, como digo, solamente recordamos algunos hechos que son sobrenaturales, pero es que esto es todo sobrenatural. Solo el hecho de que el Hijo de Dios se hiciera hombre ya es sobrenatural y ahí tiene que uno preguntarse, bueno, ¿y cómo fue el resto? En el ámbito sobrenatural, espiritualmente hablando, lo que en realidad sucedió fue una gran invasión. Ese día de Navidad fue una gran invasión. El nacimiento de Jesús en el pesebre fue una atrevida incursión del gobernante de las fuerzas del bien al trono universal dominado por el diablo. Espiritualmente hablando, el día de Navidad fue una declaración de guerra. Eso fue el día de Navidad. Cuando Jesús nace en el pesebre, Satanás se enfureció y, como ustedes vieron, quiso matar al niño porque lo odia. Ahora, en este relato, como digo, no vamos a interpretarlo todo porque hay una cantidad de detalles, de símbolos que seguramente nos da para estudiarlo más, pero quiero solamente centrarme en los personajes que hay. Este relato tiene varios personajes. Por un lado está la mujer. Una mujer que tuvo un niño y da a un niño que no tiene nombre, y eso es muy importante. Segundo es el niño, de quien después se dice que es el Cristo, el Cordero que venció. Luego menciona a Miguel y sus ángeles, que luchan contra el dragón, que es el otro personaje, el dragón escarlata. Y uno que seguramente ustedes vieron que somos nosotros. Vieron ustedes que dice que ese dragón le declaró la guerra al resto de la descendencia de la mujer, y eso nos incluye a nosotros. Somos nosotros, también somos ahí participantes de ese relato de Navidad. Tú y yo somos participantes de ese relato de Navidad. Entonces quiero ver sobre todo tres personajes que son muy importantes. Uno es este, ahorita les comparto aquí, es este personaje. Son tres nomás. No sé qué se me hizo. A ver. Es este personaje, el primerito. Una mujer que está a punto de dar a luz un hijo. Esta mujer. Ahora la pregunta es, ¿quién es esta mujer? Y no lo responda todavía. Por favor, antes de responder la pregunta de quién será la mujer, tenemos que hacernos una pregunta más importante. Es, ¿qué se imaginaron los primeros cristianos? ¿Con quién identificaron los primeros cristianos a esta mujer que habla Apocalipsis 12? Nosotros de una vez tenemos una idea que se nos ha metido a través de la historia, pero tenemos que preguntar, porque recuerden ustedes que el texto fue escrito para los primeros cristianos. Juan lo escribió para ellos. Para nosotros llegó después, pero fue para ellos. ¿Quién se imaginaron los primeros cristianos que era esta mujer? De la que habla, que estaba en el cielo y que tenía la luna en sus pies y que tenía una diadema con 7 estrellas y cosas por el estilo. Obviamente, la tradición católica, y seguramente muchos de ustedes ya dijeron, no, pues esa mujer no tiene otro nombre que es María. Recuerden que la mujer de Apocalipsis 12 no tiene nombre. Es María, la madre de Jesús.
Al fin y al cabo, el texto está hablando del hijo que ella va a dar a luz y que regirá las naciones. ¿Quién es? María. Sin embargo, si los dogmas que nos hablan de esa mujer, María, los analizamos, no aplica para María. Primero, porque el nacimiento, dice el dogma, que el nacimiento de Jesús no fue como el de las demás mujeres. Ustedes no han escuchado en ningún relato, en ningún dogma, que diga que María sufrió dolores de parto, que ella pujó, que ella gimió, y las mujeres que han tenido, ¿saben cómo es eso? No, el dogma no dice eso, ¿no? Que ella no pudo seguir siendo virgen al nacer el niño, porque ella tuvo que haber roto fuente, derramado sangre, bueno, una cantidad de cosas. El dogma dice lo siguiente, dice que ella fue virgen, siempre virgen, cuando concibió, cuando dio a luz, y después también, ella siempre fue virgen. El relato dice que, entonces, ¿cómo nació Jesús? El dogma dice que así como la luz atraviesa el cristal sin romperlo, así mismo nació Jesús en el pesebre. Ustedes se han preguntado eso, ¿cómo es que Jesús apareció en el pesebre? Nosotros nos imaginamos, y quizás de pronto ni nos imaginamos, no, pues que ya tuvo que dar a luz y nacer. No, el dogma dice que sencillamente el niño apareció ahí y ella seguramente ni siquiera sudó, ni se despelucó, y ustedes, como digo, las que han tenido hijos saben lo que significa eso. No parece ser que el dogma dice que ella nada de eso tuvo. O sea, entonces esto no aplicaría para María, porque dice que es una mujer que sufre y puja y angustia con dolores de parto. Entonces no aplicaría para María. Tampoco aplicaría porque dice que, viene el versículo 17 que dice que el dragón le declaró la guerra a los descendientes de la mujer que dio a su hijo. Y bueno, ellos dicen que ella no tuvo más hijos, y ella siempre fue virgen, entonces no aplica tampoco para ella. Entonces, no es María, digamos, no podemos decir exactamente que no es María, nos dicen que hay diferentes significados, pero no puedo decir de una vez radicalmente, no, es que es María y por eso entonces está en el cielo, nada de eso, todo eso no tiene que ver. Esta mujer, dicen algunos comentaristas, evoca la imagen de la Eva antigua, a quien se le anunció que concebiría con dolores de parto. ¿Recuerdan ustedes allá en Génesis 3, después de la caída? El Señor le dice que va a concebir con dolores de parto. Esa es una imagen de Eva. Y en Isaías 66, si ustedes se animan a leerlo más adelante, versículos del 7 al 9 van a encontrar que habla de una mujer que dio a luz con dolores de parto, y está hablando de la nación de Israel, el nuevo Israel está hablando. Y viendo algunos teólogos, estoy viendo en las Biblias católicas de estudio que tengo, y todas dicen que definitivamente a lo que se refiere, a la mujer de la que se refiere Apocalipsis 12, son tanto católicos como protestantes, identifican a la mujer de Apocalipsis 12 como la imagen de la iglesia que da vida a Jesús y que tiene muchos otros hijos que sufren la suerte de Jesús siendo perseguidos por el dragón. Eso es lo que la mayoría dice, que se refiere, porque algunos también dicen que puede ser el pueblo de Israel, porque dice que tiene una diadema con 2 estrellas, algo así, que habla de las 12 tribus y todo esto, pero dicen que digamos, si nos preguntamos qué fue lo que primero pensaron los cristianos, los primeros a leer ese texto, ellos pensaron y se ubicaron de una vez, está hablando de la iglesia. La mujer que es perseguida, que tiene que ir al desierto, la mujer que tiene que ser defendida, está hablando de la iglesia. Pero esa iglesia indefensa, la mujer, ante los poderes del mundo, a donde fue arrojado el dragón, a veces se equivoca y se traiciona a ella misma cuando trata de vencer al enemigo cayendo en el juego de los poderes del mundo. Noten ustedes, la iglesia siempre va a ser perseguida. Esa mujer de Apocalipsis 12 va a ser perseguida. Dice que después de el cordero más adelante, y ella la volvió a buscar, dice, la volvió a buscar para atacarla. Ahora es muy curioso porque la iglesia de hoy a veces como que en lugar de seguir firme en su posición, se identifica con los poderes del mundo, como sucedió esta semana, y sencillamente para no ser perseguida acepta cosas, baja los estándares y dice no hay problema. Entonces, si lo que la mayoría dice, bueno, ustedes les hablé algún día de la posverdad, la verdad no es lo que dice la palabra de Dios. La verdad, la posverdad es lo que la mayoría dice. Y si la mayoría dice
que está bien ser homosexual, pues bendigamos a las parejas homosexuales. Esa es la mujer que en lugar de poner su posición y saber que siempre será perseguida, será vulnerable y debe ser la sierva sufriente del Señor. Por eso se aplica a la iglesia. Pero también es un error cuando menospreciamos el papel de la iglesia, porque a veces nosotros la iglesia la vemos como, no, simplemente es como algo opcional. Y eso sucede con muchos, sobre todo hoy en día, después de la pandemia. Ya no valoramos la comunión unos con otros, así ya por acá. Aquí nos vemos nosotros y por lo menos valoramos la comunión unos con otros y enfatizamos aspectos como la salvación, como la experiencia espiritual, con una perspectiva totalmente individualista. Es lo que veíamos hace un par de semanas cuando hablábamos de si somos soldados o somos mercenarios. Y muchos vemos eso como mercenarios. Yo vivo mi fe y veo la iglesia como me beneficia, pero no más, ¿no? La iglesia, decía Juan Stan en algún texto, decía, no llega a ser más que un club religioso, una cadena de cafeterías en la que cada uno busca su menú preferido, dice. Eso llega a ser la iglesia. Tampoco es la iglesia de esta de Apocalipsis 12, infalible, esa que no tiene pecado, que nunca se equivoca. Cuando habla de esta mujer que tuvo dolores de parto, que la hacen clamar a la mujer en la angustia del alumbramiento, nos hace recordar la fragilidad de esa mujer, la vulnerabilidad de la iglesia, del pueblo de Dios en la tierra. Somos frágiles y somos vulnerables. La mujer que huye al desierto sencillamente se hace vulnerable y reconoce que necesita depender de Dios para que la proteja. El primer personaje aquí es la mujer, que como digo, no tiene nombre, sencillamente da unas características que, como digo, en otra oportunidad seguramente trataríamos como de entender a qué se refiere Juan o que lo que vio Juan. Pero en general lo que vemos ahí, la mujer es una mujer que dio a luz un niño, que Cristo, el Cordero que venció con su sangre, y es una mujer que sigue siendo perseguida y que tiene que huir al desierto, vivir desiertos como los vives tú y como los vivo yo, para que en medio de los desiertos, como veremos más adelante, reconozcamos que dependemos de Dios. Sencillamente es eso. ¿Te has preguntado por qué vivimos desiertos? ¿Por qué habla de esta mujer que 2 veces huyó al desierto? Porque en el desierto se ve vulnerable y reconoce que necesita de Dios. El desierto que tú estés viviendo, el momento difícil, te está llevando a decirte, tú no eres capaz, tú solo no puedes, tú sola no puedes, tú necesitas en ese desierto reconocer que necesitas depender completamente de Dios. Y esa es la figura. Entonces, esta mujer, como digo, no tiene nombre. El segundo personaje de nuestra historia está aquí, que les comparto lo que nos dice el segundo personaje de nuestra historia, que es quizás el que menos nos gusta. A ver, se aparece aquí. A ver. El dragón escarlata. Ese, quizás estuve leyendo cuántas veces se menciona a cada personaje, y el personaje que más se menciona es el dragón escarlata. No es ni siquiera la mujer es un poquito menos, pero se menciona más el dragón escarlata. Ahora, ese dragón es muy interesante, ¿no? ¿No ven ustedes que la mujer no le da nombre? No sabemos quién es. El dragón sí tiene nombre, dice ahí. El dragón del relato tiene nombre, es la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. Es el engañador y es el acusador. Mejor dicho, a quien más identifican es a este personaje, ¿no? Y el nacimiento del niño en el pesebre le presenta a este personaje un conflicto espiritual y cósmico. Fue lanzado del cielo y arrojado a la tierra. Le quitaron su lugar, lo echaron de allá y le armaron guerra los ángeles con Miguel a la cabeza. Y si ustedes vieron, como digo, hay mencionado varias cabezas, es un ser horripilante, un fenómeno grotesco que tiene 7 cabezas, todas feas seguramente. Empieza una confrontación dramática, una guerra sin cuartel, que seguirá hasta el fin de la historia. No solamente de la historia de Apocalipsis, sino hasta el fin de la historia. Porque él sabe, y vieron ustedes una expresión que dice, le queda poco tiempo, dice, le queda poco tiempo, y la lucha es de frente. Este dragón escarlata tiene estrategias, muchas, y no para, y se inventa cada vez una nueva, ¿no? Si ustedes leen después del capítulo 13, van a encontrar un texto que predicamos hace un tiempo, habla de la bestia que menciona también Daniel. Una bestia que tiene una boca grande, una bestia que blasfema contra Dios y hace guerra a los santos. Y que aquella oportunidad cuando leíamos cuál es la bestia, porque la gente piensa, la bestia es un personaje, y decían algunos comentaristas, no, la bestia no es un personaje, la bestia es un movimiento. Y lo más cercano, decían, a la bestia hoy, que tiene una boca grande y que hace guerra a los santos y blasfema contra Dios, decía, no son sino los medios de comunicación, decían.
que hablan contra Dios y una bestialidad. Esa dice algunos que es la bestia, ¿no? Como digo, todo es muy simbólico y hay que encontrarle, porque seguramente aún a partir del tiempo se va mostrando de maneras diferentes, ¿no? Entonces, noten ustedes este contraste. A diferencia de la Navidad que celebramos nosotros, en la que estamos acostumbrados a que los pastores y los magos y los ángeles buscan al niño para adorarlo. ¿Vieron ustedes para qué busca esta bestia al niño cuando nace? Para devorarlo, para destruirlo. Se para delante de la mujer para devorar al niño tan pronto naciera, dice, pero afortunadamente fue arrebatado y llevado al cielo. El nacimiento del niño no solo trajo alegría, también trajo lucha contra las fuerzas del mal. Es una lucha de frente. Cuando el niño viene a salvarnos, nace en el pesebre para ir a la cruz, el mal entra en lucha con ellos porque sabía que iba a ser vencido. Este dragón está más allá del mundo y de la carne, eso que vivimos nosotros a diario. Es más mortífero y es alguien a que debemos resistir. Según usted lo que dice, creo que Santiago dice, resistan al diablo, resistan y huirá a vosotros, ¿no? Él nos presenta una guerra espiritual feroz. Digamos, si algo que nosotros celebramos hoy en Navidad es que estamos en conflicto, como hablábamos hace 2 semanas. Aquí no hay campo para la neutralidad. Nosotros estamos en una batalla espiritual que tenemos que confrontar y que tenemos que saber de qué lado estamos y con qué armas contamos, ¿no? En lo que la mejor estrategia de este dragón rojo es hacer creer que él no existe. Yo pensaba anoche, viendo algunos cortos y películas, cómo este dragón en su estrategia trata de confundirnos, ¿no? Si ustedes ven, hay navidades donde ni siquiera el pesebre se menciona. Yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Que está Claus, que está Santa, que está el árbol, que hay tanta cosa. Y sencillamente es una estrategia para decirnos, no piensen en esa Navidad tan bonita, pero no piensen en Jesús, no piensen en el niño del pesebre, eso no les debe interesar. Recuerden ustedes, el niño que nos relata Apocalipsis 12 es un niño que nació para gobernar y que vino a dar guerra a esta dragón escarlata. Pero algo curioso que sucede aquí también es que este dragón escarlata, esta bestia, ataca a las mujeres y a los niños porque los odia. Pero Dios los protege, como pasa aquí. El Señor siempre los va a proteger. Noten ustedes, yo pensaba en esto, cómo los niños están siendo atacados ahora. Todo el tiempo, los niños ahora con las nuevas ideologías, y ahí está. Pero nosotros tenemos que confiar en que el Señor está ahí para guardarlos. Y a las mujeres también. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el Edén. Adán y Eva. Y viene la serpiente y tienta a Eva. Y uno diría, no, es que ya son, los hombres dirían, no, es que ya son más débiles que nosotros. No es eso. Lo que pasa es que si hubiera tentado a Adán, Adán se come el punto y se queda callado. Pero el problema es que, porque él no influencia, pero la mujer sí. Él sabe a dónde, él sabe cuál es la clave. Y por eso fue. Y entonces aquí descubrimos que este dragón maligno odia a los niños y a las mujeres. Odia a los niños como sucedió con Faraón, cuando quiso matar a los niños y salvó a Moisés. Y como hizo Herodes, siempre buscará eliminar a esos niños, ¿no? El dragón es un enemigo que, aunque noten esto, porque el texto nos dice que ya fue vencido por la sangre del cordero y el testimonio de la palabra. Pero aunque está vencido, sigue batallando. Y yo pensaba en algunos cuadros, por ejemplo, cuando a una serpiente la estripan y eso sigue, y aún muerta sigue dando batalla, y si usted se deja morder, lo envenena. Más o menos así. Sigue dando batalla. Una batalla en la que nosotros nos equivocamos pretendiendo participar, y entonces lo reprendemos. Por ahí hubo un movimiento, todavía está, de la guerra espiritual. Entonces vamos a nosotros a vencerlo, ¿no? Lo reprendemos, le gritamos, lo insultamos y utilizamos formas mágicas, ¿no? Declaramos y hacemos una cantidad de cosas, olvidándonos de que él ya fue vencido por la sangre del cordero, palabra del testimonio. Si queremos resistir y apropiarnos de esa victoria que ya vino sobre ese dragón, tenemos que saber que fue como con la sangre de Cristo, ¿no? Ese dragón sigue haciendo guerra contra nosotros, el resto de la descendencia. Ustedes vieron el último versículo, dice, y ya como está vencido y fue arrojado a la tierra, ¿qué va a hacer? Él va a seguirle haciendo guerra al resto de la descendencia de la mujer. Nosotros, esos somos tú y yo, los que guardamos los mandamientos. Dicen, ¿vieron ustedes? ¿A quién le está haciendo guerra? A los que guardan los mandamientos de Dios
y que tienen el testimonio de Jesucristo. Esos somos nosotros, tú y yo. Si algo tienes que saber de Navidad, es que cuando Jesús vino acá, nació en el pesebre, venció a ese dragón, y en esa batalla, Él está ahora contra nosotros, a los que le seguimos, a los que guardamos sus mandamientos. Por eso tenemos que estar alerta. Eso es lo que tenemos que celebrar nosotros, ¿no? A ese dragón solo lo resistimos como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Cuando se atrevió a atacar su identidad con que eres el Hijo de Dios. Jesús lo venció fácilmente. Se mantuvo firme en la verdad y respondió con las Escrituras. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si tú quieres resistir a ese dragón que está haciendo guerra contra los descendientes de la mujer y que tratará de dañarlos, tenemos que resistirlo manteniéndonos en la verdad. Fíjense ustedes, la mayoría de ustedes, si alguno lo ha recibido, les dimos un librito, un Nuevo Testamento, una versión un poquito diferente, para que darles motivarlos a que lean la palabra en comunidad, en familia. Es precisamente esto, la manera como tú puedes resistir a ese dragón que está en batalla, que fue enviado a la tierra para hacer guerra contra los descendientes de la mujer, es a través de la palabra. Y para eso les dimos ese librito para que podamos estimular. Yo sé que muchos lo hacen, pero hay otros que no lo hacen, para estimularlo y poder vencerlo, como dice Jesús. Cuando Satanás, el dragón, nos ataca, esto lo leía y me gustó muchísimo, no solamente lanza un pensamiento, también lanza un sentimiento. ¿Usted no le ha pasado eso, no? Tiene un pensamiento y luego viene un sentimiento de miedo, de temor, duda, incertidumbre, vergüenza y tal vez culpa, porque es el acusador, ¿no? Recuerda lo que dice ahí, pero ese acusador ya fue vencido. Esos sentimientos que vienen del acusador, del que nos ataca, solo se neutralizan por la verdad de su palabra. Quiero recordar lo que dice dos versículos 10 y 11 de este mismo capítulo 12, lo que dice, luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Recuerden esto, que el que acusaba delante de Dios, el que acusaba a los hijos de la descendencia de la mujer, ya fue vencido por Cristo, por la sangre de Cristo y su palabra. Y en tercer lugar, lo que quiero mostrarles en este es el hijo de la mujer. Noten ustedes, estamos aquí, el hijo de esta mujer. Ya vemos dos personajes, la mujer, el dragón escarlata, y el más importante es el personaje, el hijo de esa mujer, que lo relata ahí, y que quizás aunque no lo menciona tanto como menciona al dragón, es muy importante. Ese niño es el centro de la Navidad, no es Santa Claus, no son los regalos. A mí me entristece porque mucha gente en este tiempo de Navidad se vuelve muy sensible y da regalos a los niños y se vuelven como muy emocionales, y está bien que lo hagan, pero ¿por qué no lo hacen todo el tiempo? ¿Por qué no lo hacemos siempre? Eso debería ser la característica nuestra, ¿no? Pero pasan las fiestas, ya nos emborrachamos, ya nos embriagamos, ya nos llenamos y seguimos nuestra vida normal hasta la próxima Navidad que nos toque en el corazón para un regalo a alguien, ¿no? El centro de Navidad es el niño, recuerden, no es ni la familia, porque algunos recuerdan, yo he visto algunos mensajes que han escrito esto hoy precisamente, recordando con nostalgia a la gente que ya no está, listo, todo eso es importante, pero no olvidemos el centro de la Navidad, que es el niño, el hijo de la mujer. Él es el centro de la Navidad, tanto nuestra Navidad terrenal como de la Navidad espiritual. Eso es muy importante, por eso me fascina ese texto de Apocalipsis 12, ¿no? Ese niño no nació para ser devorado por el enemigo. Él nació para vencer a Satanás y para reinar con autoridad legítima en las naciones. El dragón quiso devorarlo, no, pero el niño vino para reinar. El nacimiento del niño no solamente trajo alegría, también trajo lucha contra las fuerzas del mal. Era una lucha de frente. Nuestra Navidad, más que feliz, debe ser una Navidad combativa, donde luchamos para vencer a ese dragón. El Cordero, dice ahí, venció a ese dragón, ya venció.
Y nosotros, tú y yo, somos parte de esa victoria, una victoria celebrada en el cielo. Me gustó como dice, y el cielo se alegró, celebró el cielo, porque ya somos vencedores, y aunque somos vencedores, seguimos batallando. Claro que celebramos hoy. Celebramos que cuando Jesús nació en el pesebre, venció después de ir a la cruz, y lo celebramos con gozo. Eso es muy importante. Seguimos batallando, claro que seguimos batallando, porque seguimos siendo atacados por el dragón. ¿Vieron cómo termina el texto? Dice, y ese dragón ya vencido, que fue arrojado a la tierra, está haciendo guerra contra los hijos de la mujer. Nosotros, los que guardamos los mandamientos. Y como dijo Beth Moore en un libro que muchos de nosotros estudiamos y que me gustaría que pudiéramos estudiar, que dice, cuando los cristianos hacen cosas que desagradan a Dios, dice Beth Moore, el enemigo no puede dañar a los hijos de Dios, dice, pero hará todo lo posible por amargarle la vida, dice ella. Yo no sé si tú te identificas con eso. Tú ves, pero si yo agrado a Dios, ¿por qué lucho con todo esto? ¿Por qué lucho con estos sentimientos? ¿Por qué lucho con estos pecados? ¿Por qué lucho con esto? Sencillamente es eso. Él hace lo que sea. Noten ustedes vieron el texto y no lo olviden. Y si quieren subrayen en su Biblia, la lucha de ese dragón ya vencido que fue enviado a la tierra dice así: así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Mire, él no hace guerra con los que no conocen al Señor, porque los tienen. Él hace guerra contra ti y contra mí, contra los que buscamos agradar al Señor. Y seguirá batallando. Y una cosa que nos pasa en Marte, que eso seguirá hasta el fin. Y como dice el mismo texto, y lo hace porque le queda poco tiempo. Al igual que la mujer, cuando fue atacada, nosotros como ella, muchas veces vamos a ser llevados al desierto. Porque en el desierto, en esa lucha, en esa batalla, somos vulnerables y reconocemos que dependemos solamente de Dios. ¿Por qué los desiertos? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué así como Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, tú y yo vivimos desiertos? Sencillamente para saber que necesitamos totalmente, 100% de Dios. No por raticos, sino que necesitamos de Él siempre, de nuestro Señor. Y al igual que esa mujer pudo ver la vida de su hijo con dolores de parto, también nosotros, la iglesia, también experimentaremos dolores de parto para ver las victorias. ¿Qué ha pasado eso? Y seguramente muchos darán testimonio, como hemos escuchado, testimonios de Luis Fernando y Luisa Fernanda, el de Remberto, el de Víctor, ¿de cuántos más? Testimonios que nos recuerdan que hubo sí desiertos y dolores de parto, pero vimos la victoria. Es igual, somos la iglesia, somos esa mujer que describe Apocalipsis 12. Y aunque seguimos batallando contra ese dragón, ya vencido, bajo toda circunstancia, Dios sabrá cuidar de nosotros de diferentes maneras. Él siempre te va a cuidar. Para nosotros Navidad es noche de paz, pero también es noche de batalla. Y quiero compartirles esto que dice este autor que me gustó mucho, Juan Stam. Dice así, muy interesante acerca de la Navidad, lo que dice Juan Stam. Dice, Navidad es felicidad, pero no felicidad escapista de las realidades que vivimos. Debe ser también compromiso y lucha. La Navidad nunca será completa mientras tantas personas no compartan la alegría que celebramos y la vida que Cristo vino a darnos a todos. Esto me gustó muchísimo, ¿no? La Navidad nunca será completa mientras tantas personas no compartan la alegría que celebramos y la vida que Cristo vino a darnos a todos. Piensen ustedes en la gente con la que se van a reunir hoy, la familia, los amigos. Si toda esa gente puede celebrar lo que nosotros celebramos, y nos vamos a dar cuenta que esa Navidad no es completa, porque ellos todavía no celebran lo que nosotros celebramos y no tienen la vida que Cristo vino a darnos. Sigue diciendo Juan Stam, una Navidad auténtica es por necesidad una Navidad conflictiva. Por eso no basta solo con decir feliz Navidad. Alguna vez te deseo una Navidad incómoda, inquieta, de lucha. Que el niño te conceda una Navidad combativa. Creíble eso, ¿no? Que el niño nos diga, sigue combatiendo. Yo ya vencí, pero sigue combatiendo. Permítame terminar con esto. Que el Señor nos permita, como Juan, ver el cuadro completo de la Navidad, que no nos quedemos solamente con los relatos del Evangelio,
sino mucho más allá. Que abra nuestros ojos, el Señor, nuestros ojos espirituales. Me gustó cómo empieza el texto, dice, vi un suceso grande en el cielo. ¿Cómo así? ¿La Navidad se vivió en el cielo? Sí. ¿De qué manera se vivió en el cielo? Y ahí nos relata Juan. Yo siempre pienso, cuando los ángeles de Dios, que lo adornan eternamente, vieron que el Señor envió a su Hijo para nacer en el pesebre. Si yo hubiera sido uno de esos ángeles con ustedes, nos habríamos mirado y hubiéramos dicho, ¿qué le pasa a Dios? ¿Se volvió loco? ¿Cómo es que Dios está enviando a su Hijo para morir a ese mundo corrompido y malo, a su Hijo que es perfecto y sin pecado, a un niño indefenso? ¿Cómo es? Los ángeles se aterrarían. Preguntémonos, ¿cómo fue la Navidad en el cielo? Y Juan nos dice cómo fue la Navidad en el cielo. Y como digo, que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que visualicemos lo sucedido en el ámbito espiritual ese día de Navidad que hoy celebramos. Que el Señor nos permita ver esto, ¿no? Que en esta Navidad también tomemos conciencia de la batalla que estamos enfrentando todos los días. Recuerden, ese dragón le ha declarado la guerra a la descendencia de la mujer. Y eso somos tú y yo. Y necesitamos resistirle, como Jesús lo hizo, con su palabra, conociendo su palabra, dependiendo de su palabra, leyéndola, memorizándola, viviéndola. Es la manera como lo resistimos. Y que esta Navidad sea completa, porque hemos llevado a alguien, y esto me parece muy importante, sea completa porque hemos llevado a alguien, por lo menos a alguien, a comprender el verdadero significado del por qué ese niño nació en pesebre. Que nuestra Navidad sea completa porque a alguien que sabíamos que no conoce la verdad, le llevamos para que conozca lo que significa la verdadera Navidad. Que el Señor nos ayude. Quiero animarlos a que sigan estudiando Apocalipsis 12. Es un texto con muchísimos simbolismos que obviamente no los tocamos, pero que nos deja ver un poco, como dice Juan, vi un suceso en el cielo y podemos encontrar la significado de la Navidad y cómo fue esa Navidad en el cielo. ¿Qué tal si oramos? Que el Señor nos ayude a cada uno. Si nosotros por un momento, quizás de pronto queramos orar por alguien que no conoce lo que celebramos y que podamos decirle, Señor, yo quiero que me dé la oportunidad de hablarle a esta persona de lo que significa la Navidad y que el Señor nos ayude. Que quizás estás pasando algún desierto o alguna batalla, estás siendo atacado por ese dragón escarlata. Recuerda, ya me parece muy lindo esto. Si tú estás siendo atacado o atacada por ese dragón escarlata, es porque tú eres parte de los descendientes de esa mujer, a quienes el dragón escarlata le declaró la guerra y te ha declarado la guerra y te está atacando porque tú eres uno de los que guarda los mandamientos del Señor. Qué belleza, ¿no? Señor, gracias por lo que estamos acá. Y quizás por los que seguramente escucharán, Señor, después esta reflexión. Señor, no nos imaginamos, ni nos imaginamos cómo habrá sido esa Navidad en el cielo. Gracias por Juan, por Apocalipsis, por tu palabra que nos permite ver algo de lo que sucedió en el cielo, Señor. De cómo viviste tú, Señor, cómo vivieron tus ángeles, cómo se vivió allá en las huestes celestiales el momento que celebramos hoy del nacimiento de Jesús en ese pesebre. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reflexionar. Y síguenos hablando en este pasaje tan profundo, síguenos revelando, Dios, lo que tú tienes. Padre, gracias porque nos permites confiar en que ya la victoria de Jesús, no solo en el pesebre, sino en la cruz, también nos hace victoriosos a nosotros. Señor, yo te pido en este momento, por quienes estamos aquí y por quienes están pasando por desiertos como la mujer, que fue atacada y fue llevada al desierto, hacerse vulnerable y reconocer que necesitaba solamente de ti, para que tú la protegieras, Señor. Señor, mira esa persona que está pasando por el desierto, que quizás se enfrenta al problema en sus fuerzas, en sus capacidades, y se niega a reconocer que necesita depender completamente de ti. Señor, te pido por aquel que está siendo atacado en esa guerra espiritual en la que este dragón sigue atacando, para que, Señor, sigamos aferrados a tus mandamientos y para que podamos resistirlo como lo hizo Jesús en el desierto a través de tu palabra. Tú sabes quiénes somos, Señor. Tú sabes qué desierto estamos pasando. Eso no es extraño para ti, oh Dios. Y por eso confiamos
en que tu Señor nos guardarás.